Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme se imaginan y me ven en mi jardín. Estoy en realidad trincherado, como saben, en un rincón de mi biblioteca, al lado de mi jardín. Escucho el sonido de los pájaros, pero también el sonido de los niños que están en la escuela, muy cerca de este pequeño jardín. Me encanta cruzar desde mi jardín y entrar en la energía de la escuela, los niños, las campanas, los profesores, toda la vida que hay dentro de un colegio. Y cuando cruzo hasta el patio de la escuela, siempre me encuentro con ella. Ustedes saben quién es Gabriela Mistral, tal vez una de las pensadoras de la pedagogía, de las poetas de la pedagogía más grandes que hemos tenido. No solo en Chile, en Hispanoamérica y tal vez en el mundo. Y me encanta escuchar siempre su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora y Gabriela Mistral también se llama ahora. Su pensamiento sigue siendo, a pesar de las décadas que han pasado, extraordinariamente vigente. Quiero leer un pedacito de un artículo publicado en el libro La desterrada en su patria en el año 1975, pero que recopila un artículo antiguo de Gabriela Mistral. La idea de la educación y la sugestión de inferioridad. Y ella dice lo siguiente, Gabriela Mistral. Así como las letras trazadas con una navajita en la corteza de un renuevo se convierten en indelebles cicatrices en el árbol ya crecido, asimismo, las sugestiones de inferioridad grabadas en la mente del niño llegan a ser imborrables surcos en la vida del hombre. Es decir, cuando un profesor no tiene confianza en que su alumno, a pesar de las dificultades que pueden venir del lugar de donde viene, del contexto social en que está, etcétera, no va a llegar a ninguna parte o no va a llegar muy lejos. A eso se refiere Gabriela Mistral con la sugestión de inferioridad, que el profesor podría, a lo mejor sin quererlo, traspasar a su alumno. Y afirma más adelante en este mismo texto, Gabriela Mistral, uno de los mayores daños que se puede causar a un hombre es convencerle de que nada vale, de que no tiene a su alcance probabilidad alguna de adelanto y de que en su vida llegará a ser cosa de provecho. La sugestión de inferioridad es responsable del malogro de muchas aspiraciones, del entorpecimiento de muchas vidas, del fracaso de mal dirigidos esfuerzos. Así como la continuada caída de la gota orada al fin la peña, así la persistente reiteración de un dicho, acaba por convencer de él al hombre de flaca voluntad y corto entendimiento. Aunque los hechos se opongan, la constante sugestión de una idea acaba por fijarse en la mente como estigma en brazo de esclavo o letrero en corteza de árbol, y a pesar del sugestionado, le representa la mentira como verdad. Gabriela Mistral está diciendo algo aquí extremadamente potente. Primero que nada, bueno, cada palabra, cada gesto del profesor con el niño siempre es una marca indeleble en un niño, que puede marcar para bien o para mal. Un profesor a lo mejor sin quererlo, yo soy profesor, lo he sido durante muchos años, uno sin darte cuenta a lo mejor
estás haciendo aquello que la Gabriela Mistral aquí critica, ¿no? Y que es no tener esperanza en el alumno que tenemos frente a nosotros, la esperanza de que a lo mejor él va a poder llegar muy lejos, mucho más lejos de lo que él mismo piensa, de lo que sus propios padres piensan. Por lo tanto, la tarea del profesor no es hacerse partícipe de esta sugestión de inferioridad, sino colocar toda la esperanza y, por supuesto, todo el trabajo pedagógico en ese alumno que tiene enfrente. Y para hablar de educación, para hablar de lo que puede hacer un profesor y también un director de una escuela en el proceso educativo y en el crecimiento de nuestros niños, voy a sentarme ahora aquí en el banco del patio de la escuela junto a una profesora de estado en matemáticas, pero que además es directora de un liceo, del Liceo Bicentenario Juan Noé de Arica. Ella es Dora Ponce. Dora, qué gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela, al lado de mi jardín. Buenas tardes, para mí también es un placer estar aquí y también aportar a todo lo que usted ha estado conversando y dando a conocer de Gabriela Mistral, que ella, a pesar del tiempo, muy sabia. Efectivamente, hay, como tú dices, hay una sabiduría en sus palabras, es realmente una sabia, es poeta, sabia, pedagoga, bueno, tiene tantas dimensiones Gabriela Mistral. Dora, primero quisiera saber un poco más de tu historia. Tú eres, entiendo, oriunda de Arica, del extremo norte de nuestro país, y desde muy pequeña le tomaste gusto a las matemáticas, esa disciplina a la que tantos niños temen y más bien le tienen terror, más bien sienten terror en vez de atracción por ella, ¿no es así? Me gustaría que me contara cómo nace esta pasión o este gusto por las matemáticas. Siempre, bueno, desde niña tengo mis buenos recuerdos de que a mí me encantaba ser con mis compañeritos de barrio, jugábamos y a mí me gustaba ser la profesora. Y una de las áreas que siempre era matemática, porque también allí estuvo la mano de mi padre. Mi padre siempre nos motivó a estudiar y a él principalmente le gustaban mucho las matemáticas, a pesar de que él no tenía grandes estudios, porque él llegó solamente hasta octavo básico, pero sin embargo él era fascinado de los números y siempre nos ponía desafíos. Entonces, y desde allí me gustó. Siempre tuve interés por eso, buscaba libros allí que fueran de matemática y jugar. Jugando prácticamente también aprendí mucho de ello. Entiendo que luego, a partir de esta experiencia del juego con las matemáticas y tu gusto por innovar en la enseñanza de las matemáticas, Dora, empezaste a hacer didáctica o a estudiar didáctica para transmitir lo bello de las matemáticas. Es decir, las matemáticas, existe la idea que son arduas, son difíciles, son rugosas, a veces se nos resisten, pero son bellas y el profesor tiene la posibilidad de mostrar esa belleza. Me gustaría que habláramos de eso, de la belleza de las matemáticas. Sí, bueno, cuando comencé siendo profesora, me di cuenta de que había muchos estudiantes que tenían mucho temor a las matemáticas, frustración con ellas y no las querían. Y entonces siempre estaban negados, siempre empezaban con el no. No soy capaz, no puedo. Mis padres fueron malos, por lo tanto yo también igual, no importa. Y desde allí me planteé, dije, ¿de qué manera yo puedo hacer que esto se revierta? O que por último el niño tenga la apertura a que vean que las matemáticas tienen sentido en la vida diaria. Entonces comencé haciendo pequeñas cosas como a los alumnos, haciéndoles que ellos hicieran teatro a través de las matemáticas, que escucharan una canción de matemáticas, de algunas propiedades, que hicieran dramatizaciones, que escribieran un libreto y que incluso hasta algunas convivencias matemáticas por allí hicimos con los estudiantes. Juegos de memory, de productos notables, también hicimos dominó de las ecuaciones de primer grado. Les hice leer también un libro y que lo pudieran dramatizar, una parte, un aspecto, el libro Malditas Matemáticas. Y también algunos niños también les hice ver
y escuchar una película que se llama Pato Donald en el país de las matemáticas. Entonces, con esas cosas comencé yo a trabajar con mis estudiantes. Y también, como decía Gabriela Mistral, altas expectativas en ellos. Siempre diciéndoles, tú puedes, si eres capaz. El problema está en que en mucho tiempo muchas personas dijeron, no lo puedes hacer. Y nosotros sí, porque todos nacemos igual. Todos tenemos las mismas posibilidades. Y va quizás en la motivación que uno puede entregarle a ese estudiante para que las entienda mucho mejor. Y posteriormente eso me surtió efecto, porque en comparación con otros profesores que hacían las matemáticas normales nomás dentro de la asignatura, y sin embargo yo iba de esta manera, finalmente mis objetivos se lograban, pero los niños aprendían con alegría. Esa era la Dora, diferencia. qué bonito eso de aprender con alegría. A veces nos olvidamos que una clase es para disfrutarla, tanto desde el punto de vista del profesor como desde el punto de vista del alumno, ¿no? Poco se habla de la alegría del profesor al hacer clase y de la alegría tal vez del alumno también al participar de esa clase. Me gustaría que profundizara un poco desde tu experiencia en eso que acabas de decir, que me parece tremendamente interesante. Sí, es que siempre, bueno, en ocasiones a los niños uno les pone desafíos, pero igual cuando ellos se equivocaban no era de retarlos, sino de decirles, mira, pero puedes hacer esto otro, tienes esta otra posibilidad. Y también como profesora, en ocasiones yo les mostraba de que hay momentos en que uno puede hacer un balance y detenerse y hacer algunos chistes. Yo también les contaba chistes, yo les decía, miren, a mí me encantan los chistes fome, y les decía más de algunos. O simplemente les presentaba algunos desafíos. Yo les dije, ya, y ustedes me traen para la próxima clase otro. Increíble como los niños sí igual traían sus chistes, sus bromas. Y uno piensa que cuando uno trabaja con niños de enseñanza media es como que son más grandes. No, no son más grandes, siguen siendo niños. Y yo traía algunas calcomanías que les colocaba en sus cuadernos y los niños fascinados por esas calcomanías que les llevaba. O timbres, habían timbres que yo también usaba timbres y le ponía timbres de algún pajarito, de algún monito, que estaba de moda en ese momento y ellos felices, se los pegaban en el cuaderno. O a veces simplemente la firma muy bien, los felicito. Entonces eso hacía que nuestras clases fueran agradables y que los niños no tuvieran miedo en preguntar, en consultar, que lo hicieran una o dos, tres, varias veces, con tal de que ellos sintieran de que han aprendido, han avanzado, y sin miedo a una sanción. Claro, Dora, bueno, son como pequeños gestos, ¿no? Lo que tú dices, son pequeños gestos, a veces con cosas tan sencillas se puede marcar esta diferencia y esta impronta, ¿no? Eso que tú estás diciendo, colocar un sticker, de hacer una firma, una sonrisa, es decir, no son grandes, grandes cosas, son pequeñas cosas que pueden producir grandes transformaciones en el alumno, ¿no? Sí, son detalles, como uno dice, porque algunos dicen, pero si yo también lo puedo hacer. Sí, es cierto, pero hágalo, porque cuando uno da a conocer cómo trabaja, muchas personas dicen, yo también lo puedo hacer. Sí, por supuesto, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo porque uno tiene convicción, porque uno lo cree y porque cree en el estudiante. Esa es la diferencia que tenemos cuando nosotros estamos trabajando, especialmente con las matemáticas, que yo mucho también lo he construido en conjunto con lenguaje, con historia, con las artes visuales, especialmente en el área de geometría, que nosotros ahí tenemos mucho que es transformaciones isométricas y que tienen que ver con rotación, traslación, y a los niños yo los hacía dibujar y salían cosas muy bellas que ellos podían hacer, que hasta ellos mismos se sorprendían. En ocasiones, más de alguna vez, yo los dejé con una tarea y siguieron en la misma clase con otro profesor, con mi tarea, porque quedaron muy entusiasmados. Tú usaste la palabra ahí belleza. Gabriela Mistral insiste mucho en la belleza, el rol de la belleza en la educación, la importancia de la belleza en la educación. Me gustaría saber cómo uno puede encontrar como profesor o provocar que el alumno descubra la belleza en las matemáticas.
planteándole desafíos. Hay que mostrarle a los niños que la matemática no es simplemente una suma o una resta, que es mucho más que eso. Es una lógica también que tienen que usar los niños. Y que esa lógica les va a servir no solamente para la clase de matemáticas, sino le va a servir para la vida. Porque cuando tenga que tomar decisiones, él tiene que ver qué hago, cuáles son todas las posibilidades que tengo. Entonces, en la medida que uno le va entregando al estudiante desafíos, ahí él se va descubriendo también. Porque uno le dice, tú sí puedes hacerlo. Tú puedes hacer una presentación. Tú puedes buscar en internet en cómo se hace alguna cámara y cosas que se pueden construir. O ellos pueden hacer algo distinto, diferente a todo lo que hemos creado, algo nuevo. Entonces, de esa manera es que uno a los niños los puede hacer que ellos se den cuenta de sus talentos, porque los niños no se dan cuenta de sus talentos mientras nosotros no le pongamos algunas variedades y algunas cosas que puedan ellos participar. Dora, entiendo que tú hace poco asumiste como, no sé hace cuánto, directora del Liceo Bicentenario Juan Noé en Arica. Es decir, no sé, saliste del aula o te mantuviste en el aula, no sé si sigues haciendo clase o no, pero tomaste esta responsabilidad mayor, digamos, que es dirigir un colegio. Me gustaría que me contaras cuál es ese colegio. Entiendo que es un colegio que tiene un 50% de niños en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa hacer un proyecto educativo? ¿Cuál es el proyecto educativo de ese colegio? Que entiendo también que tiene que ver con el arte más con las matemáticas, pero es interesante que sea una profesora de matemática que dirija un colegio bicentenario dedicado al arte. Sí, bueno, yo prácticamente toda mi vida estuve como profesora de matemática, siendo con todo lo que hace un profesor, no solamente matemáticas, sino también profesor jefe. Estuve 27 años y a partir de allí postulé a ser directora hace 10 años, el año 2011. El año 2011 me transformé en directora del Liceo Artístico. ¿Ya? Este colegio, aunque tiene un rol base de datos humanístico-científico, es un colegio que tiene planes y programas propios en el ámbito artístico. Ese es su sello. El sello es el arte. Entonces, el arte, la educación artística. Y tenemos las tres líneas, las artes visuales, las artes musicales y las artes escénicas. Y hemos plasmado a partir ya del próximo año con nuestros estudiantes que tengan planes y programas propios desde primero básico hasta cuarto medio, pero siempre liderado en el área artística, considerando el currículum nacional, pero todo lo demás nuestro está plasmado en arte. ¿Y por qué toma la decisión el colegio, interesante, un colegio que toma la decisión de hacer un proyecto, digamos, cuyo eje es el arte? Entiendo que el arte ahí lo enseñan ustedes de primero básico, ¿no es cierto?, a cuarto medio. O sea, se lo toman en serio, no es como una pincelada de arte, sino que el arte es bien central ahí. Sí. ¿Por qué el colegio toma esa decisión? ¿De dónde nace ese colocar el arte como centro? Porque uno podría decir, el prejuicio de la sociedad, de los mismos padres, diría el arte no sirve para nada, yo creo que a mi hijo le enseñen cosas reales, que llegue a tener títulos profesionales, que pueda ganarse la vida. Me gustaría que me contaras la historia de esa opción de este colegio del Liceo Bicentenario Juan Noé Arica por el arte como centro en su proyecto educativo. Bueno, cuando yo llegué y postulé, ya era un liceo con esta línea artística, ya estaba instalada, ya ellos ya tenían un proyecto educativo artístico y era el único establecimiento en Arica. Y yo simplemente continué con esa labor porque en ese momento los planes y programas ya estaban obsoletos y se tenían que volver a realizar. Y consideré que sí, porque el arte es parte de nuestra humanidad, es ser un ser más humano y más sensible, más creativo. Y además que viendo cómo yo hacía mis matemáticas y de la forma en que trabajaba, consideré que eran totalmente correctos. Es uno de los aspectos, como usted bien dice, que se deja de lado.
pero cuando hay momentos difíciles, siempre vamos al arte. Allá estamos con el arte, porque inventamos canciones, bailamos, cantamos, todas las cosas que nos hacen sentir bien. Y es a través de todo lo que nosotros como humanos sabemos hacer. Y algunos con mucho talento. Dora, existe esta idea de que el arte es fácil, el arte no tiene que ver con el rigor, no tiene que ver con la exigencia, y claramente no es así. Me imagino que eso está claro en el proyecto pedagógico que ustedes están haciendo. O sea, esta idea de que el arte es para los que no saben hacer nada es un error, ¿no es así? Por supuesto, porque es rigurosidad. Cuando vemos todos los resultados que se ven de nuestros estudiantes o en general lo que es, podemos decir, el área del arte o de la educación artística, vemos cómo son mucho tiempo de trabajo para obtener un resultado. No es algo que se puede hacer de un día para otro. Y también no solamente está enfocado en un aspecto, sino que nos hace trabajar todo nuestro cerebro. No solamente el área artística, sino todo el área científica y el área humanística. Pero, como usted bien dice, sí, lamentablemente la mayoría de las personas piensa de que cuando una persona se va a ir a nuestro establecimiento educacional, probablemente esté perdiendo el tiempo, pero no es así, porque los niños es un plus, el estudiante puede tomar otras decisiones, tiene otro espíritu y un espíritu más crítico. Dora, ¿y usted qué cambios ha visto en los alumnos, digamos? ¿Qué transformaciones que nos pueda compartir ha visto en estos alumnos que han seguido el proyecto de formación teniendo el arte como eje? ¿Qué podría contarnos de eso? Yo considero que nuestros estudiantes, como les decía anteriormente, son más creativos, son más sensibles y también creo que ellos también más felices, más contentos de que están en lo que ellos disfrutan, en lo que ellos pueden ver que se proyectan y que sí es posible vivir bien con el arte. Dora, ¿y hay algún ejemplo así específico que nos gustaría contar? ¿Alguna historia de algún alumno o alguna experiencia, algo interesante que hayan hecho en el colegio que tenga que ver con este proyecto que pudiera compartir con nosotros? Bueno, tenemos varias personas que han estado trabajando con nosotros. Por ejemplo, tenemos a nuestro gran padrino que se llama Alexis Vallejo, él es un guitarrista internacional de guitarra clásica y que nos apoya desde Japón para nuestro establecimiento en todo lo que pueda aportar él con la música docta. Tenemos algunas estudiantes también, como Aileen Romero, que es una cantante de música clásica también, que en este momento está en Santiago. Y bonita experiencia con esa música clásica que, bueno, la música también es extremadamente rigurosa, o sea, el estudiante que estudia música tiene que ser casi un monje, o sea, tiene que dedicarse en serio. Los músicos no pueden solamente improvisar, hay toda una disciplina detrás de la música, toda una estructura que te da la música, todo un rigor. Así que qué interesante que este liceo Bicentenario Juan Noé Arica, dirigido por Dora Ponce, con la que estoy conversando aquí en la escuela, en el patio de la escuela al lado de mi jardín, haya tomado este camino en Arica. A ver, el hecho de trabajar con niños... le iba a decir que también estaba con nosotros Manuel García, que él es un Manuel gran García, cantante, el músico, claro que sí. Claro, y que él puso sus manos en la primera piedra cuando construyeron nuestro colegio de nuevo, porque el año 2016 nos entregaron una nueva infraestructura adecuada a todo lo que es el arte. Y Manuel García, él fue uno de los que puso sus manos en la primera piedra cuando se comenzó a construir nuestro establecimiento educacional. Dora, lo que le iba a preguntar es, ¿qué significa hacer pedagogía con niños vulnerables? ¿Qué es lo que ha aprendido usted
que pudiera compartir con nosotros como experiencia de profesora, como experiencia de vida pedagógica? ¿Qué es lo más importante al trabajar con niños vulnerables en educación? Yo creo que es el salir adelante, el cambio social y también de ver que el niño sí puede. Para nosotros ver que hay un avance, que ese estudiante logra cambiar su vida y que es mejoría, para nosotros eso es lo más importante, de que no deserta, de que continúa con su educación y que finalmente también obtiene un cambio en su vida. Dora, me imagino que el tema de la deserción tiene que haberse agravado con la pandemia, por lo menos lo que nos han contado otros profesores. ¿Cuán difícil ha sido sostener el proyecto en medio de la pandemia y a veces con una no presencialidad? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Para nosotros ha sido difícil, complejo, pero a pesar de eso no hemos tenido una deserción de nuestros estudiantes, porque incluso a través de la pantalla han estado haciendo actividades y haciendo lo que corresponde para nuestro establecimiento educacional en sus asignaturas, teniendo resultados. Hemos tenido que cambiarnos, hay que ser versátil en este tiempo, y eso nos ayudó a trabajar con otros lugares de fuera de Chile para este tiempo. Eh, por ejemplo, con Tacna, Lima, que antes no podíamos, y que a través de esta situación que tenemos de virtual se pudo lograr. Entonces, claro, por un lado tuvimos algo negativo en el sentido de que no podíamos vernos, pero por el otro lado tuvimos esta oportunidad, esta ventana en de poder compartir con otros estudiantes extranjeros. Bueno, Sí. lo que usted está contando, Dora, tiene que ver también con el hecho de que este proyecto de Equitativa se hace en Arica, es decir, en una ciudad nortina, en el extremo norte de Chile. ¿Qué significa vivir en Arica? A ver, ¿cuáles son los elementos que enriquecen? Bueno, debe haber dificultades, me imagino también. Los territorios más extremos siempre se quejan de la lejanía, de las dificultades, de que el centro no nos toma en cuenta. Eso ya es un tema que se está conversando hoy día fuerte en el país, el tema de los territorios, etcétera. Pero ¿qué riqueza da Arica, digamos, como entorno cultural podría ser un plus para los alumnos, digamos? Bueno, Arica es por lo mismo, porque es una zona extrema. Tenemos la posibilidad de estar junto a Perú, Bolivia. Son nuestros hermanos más cercanos, dado el hecho de que estamos en zona extrema, porque después lo más cercano a nosotros es Iquique, que está a 400 kilómetros. Sin embargo, estar en Tacna es mucho más fácil para nosotros porque está como a 50 kilómetros. O sea, ahí hay una gran diferencia. Tenemos la riqueza folclórica que tenemos aquí, que es la riqueza andina. También los afrodescendientes que tenemos nosotros aquí también en Arica. Y todo lo que tiene que ver con las danzas. Por lo tanto, allí también tenemos mucha riqueza. Y también con respecto a todo lo que es la arqueología, la artesanía, la cerámica, que es propiamente tal nuestra. Entonces, tenemos mucha riqueza en cuanto a las distintas artes. Estaba pensando que los incas tuvieron sus matemáticas también, los quipus, etcétera. Entonces, Sí, ahí también hay una tradición. ¿Eh? Usted que es profesor de matemáticas, sí. en el mundo inca, las matemáticas jugaban un papel importante. Sí, Tiwanaku, que está en Bolivia, la Puerta del Sol, que tiene todo un sentido. Ahí también está como que especie de caracol que tenemos que cuando escuchamos los sonidos. Tenemos bastante que rescatar y que nosotros, como usted decía, estamos en una zona extrema. Lo malo está en que nuestros estudiantes, cuando salen a la educación superior y si quieren seguir la línea artística, tienen que ir más allá de Antofagasta. La cuna está en La Serena, pero no hay aquí ninguna carrera artística propiamente tal en Arica. Esas fueron cerradas y no más se van a abrir.
lamentablemente no se van a abrir. Entonces nuestros estudiantes tienen que emigrar de Arica, o también algunos se han ido a Bolivia, o también, si no, a Perú. También Dora, en Argentina. Olvidaba ahí perfecto. también. Dora, y por último, como directora, se habla mucho de las cualidades lo importante primero que es un director, un líder en una organización educacional, que es clave. Se han hecho muchos estudios de lo clave, lo importante que son los directores en los colegios. ¿Qué aprendió usted como directora, digamos? ¿Cuáles son las cualidades, los desafíos más grandes que enfrenta un profesor cuando asume la tarea de director? ¿Cuáles son las cualidades de usted que aspiraría a tener o que usted aspiraría a tener como directora y qué ha aprendido usted ahí en el rol de directora de su colegio? Bueno, en este tiempo ha sido liderar este proyecto educativo, escuchar especialmente a nuestra comunidad educativa, profesores, ¿ya? Asistentes, y por supuesto que también a los estudiantes. Pero la apertura siempre tiene que ser con todos nuestros oídos, o sea, tenemos que escuchar. Creo que eso es importantísimo. Y el ser humano, entender al otro, ser empático, porque no todos tenemos normas, reglas que cumplir, pero también tenemos que tener el criterio en situaciones en las cuales pasamos, como por ejemplo ahora que estuvo la pandemia, en donde nosotros hemos tenido que ser muy dinámicos y versátiles para todas las situaciones y circunstancias en las cuales han estado pasando, no solamente nuestros profesores, sino también nuestros apoderados, nuestra asistencia, nuestros estudiantes. Entonces, no es fácil en este mundo complejo liderar un establecimiento educativo. Ahora, yo le agradezco muchísimo esta conversación, le deseo mucho éxito en el proyecto, en el desarrollo de este hermoso proyecto de un colegio con eje en el arte, con centro en el arte, el Liceo Bicentenario Juan Noé de Arica. Un abrazo muy grande a usted, a toda su comunidad educativa, a la ciudad de Arica. Un abrazo grande y muchas gracias por haber venido a conversar conmigo aquí al patio de la escuela junto a mi jardín. Muchas gracias, muy amable. Y nosotros nos despedimos, yo cierro la verja de mi jardín, nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí en pauta.cl y también en Spotify, donde nos pueden escuchar. Y no se olviden de la frase que siempre les digo del escritor francés Voltaire en el libro Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Ira